habló Antonio Espaillat y dijo muchas cosas que van dando la luz, que ilumina el camino de por dónde puede ir el proceso de la tragedia del Jet Set. Hablo de los procesos legales. En el capítulo de hoy de Jurídicamente Hablando con Orlando, te voy a explicar, tal y como hicimos en el capítulo anterior, pero ya con los elementos que él mismo ha confirmado, hacia dónde se dirige este caso, cuál podría ser la defensa que él va a exponer ante las personas que ya incluso han comenzado a accionar en su contra. Comenzamos. Bienvenidos a Jurídicamente Hablando con Orlando. Antes de comenzar, recuerda suscribirte, darle like y compartir este contenido para que le llegue a más personas, donde es un podcast de derecho, donde te lo explicamos todo de maneras ya ni sencilla, como si tú fueras un niño de 5 años. Y lo más importante, que siempre tratamos temas de la actualidad, temas que te pasan cotidianamente. Es decir, que aquí tú nunca vas a escuchar ningún aspecto legal muy rebuscado como quizá en otros lugares. O sea que si andas buscando una explicación sencilla para temas legales, principal como este del Jet Set, este es tu canal. Señores, Antonio Espaillat dio una entrevista a la periodista Edith Febles del medio El Día, que según me aclaran no es uno de los medios que él maneja, porque sería muy obvio como que él diera unas declaraciones solamente a sus medios. Sí pareció evidentemente una entrevista ya con su guión hecho. Sería de poco inteligente si su equipo de asesores legales le permitieran ir a un sitio donde él no sabe a qué preguntas se va a enfrentar. Pero independientemente de eso, vimos a Antonio Espaillat por lo menos visiblemente afectado, visiblemente consternado, arrepentido de lo que ocurrió. Pero también en esa entrevista él dio algunos detalles de cosas que ya en el capítulo anterior, los que no lo han visto, vayan a verlo aquí en nuestro canal de Jurídicamente Hablando con Orlando. Nosotros explicamos en ese capítulo todas las posibles implicaciones legales. Hay cosas que ya se van aclarando. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Y se lo dijimos en el capítulo anterior. ¿Quién es el propietario del Jet Set? Ya, por lo menos él ha dicho que él personalmente no es el propietario del Jet Set, sino que hay una empresa. Y según unas comunicaciones que fueron emitidas hace una semana, es una empresa llamada EIL, Inversiones EIL. Ahora, ¿qué si él dijo que él es el gerente de esa empresa? Que sí también dijo que él y su madre son los socios, aunque no dijeron con qué porcentaje. Pero señores, recuerden que no importa con qué porcentaje ellos sean socios, esa compañía tiene una personalidad jurídica aparte, como ya yo les he explicado varias veces. ¿Qué significa eso? Que cualquier responsabilidad económica tiene que ser exclusivamente de esa compañía, porque cuando tú creas una compañía, y por eso yo siempre les recomiendo a ustedes crear su compañía para cualquier negocio que vayan a hacer y separar una compañía de otro. Por ejemplo, si tú tienes un negocio donde tú tienes personal en la calle con vehículos a nombre de la empresa, pues créate una compañía de transporte que le ofrezca el servicio de transporte a tu compañía principal y simple y llanamente tú le pagas un alquiler o le pagas un servicio. Y de esa manera tú te proteges. Que si, por ejemplo, el vehículo tuvo un accidente y lamentablemente afectó a un tercero, pues entonces tú no tienes que responder con tu compañía principal, sino tú respondes con tu compañía de transporte. Entonces, bueno, el punto es que, como me lo imaginaba, esa compañía hay una compañía que es la dueña del inmueble del Jet Set. Entonces, él es el gerente. Ahí sí, entonces se van concatenando los aspectos que pudieran derivarse del derecho penal. Ahí aquí vamos. Ya dije que desde el punto de vista civil, inicialmente, quien debe responder es la compañía. Si la demanda es meramente civil, él no tiene forma de responder civilmente. Ahora, si lo llevan por lo penal, evidentemente que el artículo que se le aplica es el que habla del homicidio por negligencia o imprudencia del Código Penal. ¿Qué dice ese artículo? Que aquella persona por cuya causa, por su negligencia, su imprudencia o torpeza, muera otra persona, pues entonces esa persona va a tener una pena de 3 meses a 2 años de prisión. Es decir, dentro de ese rango, esa pena la determina el juez que conozca el caso. Ahora, escuchando una entrevista, viendo lo que ha salido hasta ahora, yo les tengo que ser honestos. Yo no visualizo una responsabilidad penal. Por lo menos él, de entrada, no ha dado ningún indicio de que él tenía conocimiento de la situación tan importante quizás, de los daños tan importantes que tenía ese inmueble. Porque que yo les expliqué anteriormente. Él como gerente de la empresa pudiera responder penalmente,
pero siempre y cuando se demuestre que él tenía conocimiento de que había que hacer reparaciones importantes en ese techo y que no las hizo. En la entrevista, él dice, nosotros hicimos mantenimientos cotidianos. Sí, le preguntaron, ¿y ese polvillo que caía del techo? Y él dice que ellos tenían un plafón, que saben que no es el techo per se, sino que la parte que cubre cables, etcétera, que es lo que ustedes ven normalmente en algunos inmuebles, que tienen el techo para dividir con el techo real, el plafón y luego el techo. Él dice que tenían un plafón de yeso y que ese yeso siempre por filtraciones que tenían, tiraba ese polvillo y que por eso se veía normalmente barriendo ese polvillo, etcétera, etcétera. Él dice que contrataron varias veces empresas especializadas para corregir todos esos temas y que en ningún momento ninguna empresa de las que él contrató le dijo a él, mire, usted tiene un problema aquí estructural, usted tiene un problema mayor, usted tiene que hacer X o Y reparación. Entonces, recuerde que en derecho nada se presume. No pueden demandar y decir, sí, se cayó el techo, fue por su negligencia y usted tiene que responder penalmente. No es así. Van a tener que romper lo que es la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué van a tener que hacer las personas que están accionando? Que ya había el reconocido Félix Porte, que ha tomado la delantera y ha iniciado varias acciones. Bueno, van a tener que demostrar que realmente él, como gerente de esa empresa, tenía conocimiento de que ese techo tenía problemas mayores y que no hizo nada para repararlo. Esa es una negligencia. Y vamos a sacar a un lado nuestro dolor. Recuerden que yo mismo perdí a una persona cercana ahí, pero me debo a ustedes en este canal para decirles las cosas desde el punto de vista de derecho como yo entiendo que debe ser. Entonces, imagínense la casa de ustedes. Normalmente usted tiene una filtración, ¿verdad? Todos hemos tenido una filtración. ¿Qué usted hace? Usted busca a un especialista. Él dice que buscó empresas especializadas. Me imagino que él tendrá los contactos de esas empresas y la muestra y los pagos que él hizo a esas empresas especializadas para llevar a cabo cualquier reparación que se tuvo que llevar a cabo. Entonces, usted contrata a una persona. Si la persona que usted contrata, un ingeniero, una persona especialista, una empresa especialista en impermeabilizantes, le dice, ah, no, mire, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Señores, usted es responsable si usted hace eso que le dicen. Ah, no, lo que aquí hay que resolver es impermeabilizar el techo. Que él dijo que era lo que habían hecho allá, impermeabilizar el techo. Solamente él dice que nunca tiraron fino, porque hay en las redes muchas especulaciones y hasta supuesto ingeniero diciendo que, analizando de las fotos de los escombros, diciendo que ahí tenían fino sobre fino, es decir, que al techo, un fino es cuando tú le tiras como una capa, no sé de si es de cemento, de qué es, de qué material, pero tú le vas tirando eso y supuestamente hay personas que han analizado y han dicho que había una sobrecarga porque le habían tirado demasiado fino, fino sobre fino. Él en la entrevista dijo que él nunca autorizó a que se hiciera ningún fino y que lo más que se le trabajó ese techo fue impermeabilizante. Él dijo que ellos compraron, la compañía compró ese inmueble en los años 90, era un cine y la única reparación que ellos le hicieron mayor fue que usted sabe que en los cines cuando usted entra la pantalla está abajo, ¿verdad? Parece que era tipo estadio ese cine, porque hay de diferentes tipos. Entonces él dice que nivelaron el suelo. Entonces, él dice que nunca hicieron ningún tipo de trabajo mayor en el techo y que tampoco ninguna de las empresas que él contrató para tratar el tema de la filtración, del polvillo ese que caía, del yeso y del plafón, nunca le advirtieron de absolutamente nada. Entonces, ¿qué tienen que hacer los abogados de los demandantes o de los querellantes si se van por la vía penal? Bueno, van a tener que demostrar mediante un peritaje. ¿Qué es un peritaje? Es una experticia que se hace, es un análisis que se hace sobre una situación particular, por ejemplo, en este caso, sobre el inmueble, sobre los restos del inmueble, por un personal independiente, calificado y nombrado, ya sea por el tribunal o por un órgano competente. Es decir, no puede Antonio Espaillá hacer un peritaje él y llevar eso al tribunal y decir ya, porque estos peritos estas personas que yo busqué, que no serían peritos, sino un informe, este informe, este ingeniero dice esto. Ni tampoco puede en la parte demandante por su lado hacer uno y decir que ya eso es la verdad. ¿Cómo se hace normalmente? Se le solicita al tribunal que le pida al CODIA, que es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Ingenieros y Agrimensores y Arquitectos,
CODIA, que nombre una terna, es decir, nómbrame 3 posibles especialistas para el tribunal escoger uno, que es el que haría ya una experticia. Ahora, sería bueno saber dónde están los bienes, o sea, los restos, porque la realidad es que un periodista de aquí de Santiago, Wilson Sweet, dijo que los restos le estaban tirando de un solar aquí y resulta que ya lo desaparecieron. No sé sobre qué restos pudieran hacerse ese tipo de análisis o peritaje, porque a menos que se haya habido una cadena de custodia que demuestre que esos restos se están moviendo a un lugar y que no han sido manipulados, pues yo creo que un peritaje por lo menos sobre los restos va a ser a esta altura de juego muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. ¿Qué pudo haber hecho la parte que va a demandar o que hoy ha demandado ya? Pudo haber solicitado mediante un referimiento urgente la conservación de esos medios de prueba. Pero al parecer hasta ahora nadie lo ha hecho. Parece que el dolor, la tragedia se entiende. Había gente en las redes sociales que estaban diciendo, no hablen de demanda todavía, señora. La cosa, si usted va a demandar, usted tiene que actuar de una vez, rápido, porque ahora va a ser cuesta arriba. Obviamente se puede ordenar un peritaje para de manera teórica explicarle al tribunal, porque los jueces no son ingenieros, son abogados. Entonces un juez o 3 jueces, si es el caso, no van a saber, lamentablemente, determinar si hubo un sobrepeso, si hubo un mal manejo, si hubo una negligencia. No, se van a tener que auxiliar de un peritaje. Entonces, si ya no están los restos, pues nada, me imagino que pedirán un peritaje para que de manera teórica un ingeniero, como dije, escogido de una terna nombrada por el CODIA, pueda explicarle al tribunal. Pero ahí se va poniendo ya cada vez más cuesta arriba, porque van a tener, para romper esa presunción de inocencia o para poder demostrar que hubo una negligencia de parte de él personalmente como gerente de esa compañía, tienen que demostrarlo con ese tipo de pruebas. En cuanto a ese tema, señores, también, aunque en derecho nada se debe presumir, como les he explicado siempre, pero dice Antonio Espaillá, y así lo han corroborado muchas personas, que él casi siempre estaba ahí, que su madre casi siempre estaba ahí, en el lugar de los hechos, en las fiestas, que su hermana el día de los hechos estuvo ahí, fue quien lo llamó, él estando en Las Vegas, en un congreso sobre empresas de radiofonía, que es a lo que uno de los negocios que se dedica. Yo le pregunto a usted sabiendo que usted normalmente está ahí en ese inmueble y que sus familiares más cercanos están ahí, ¿usted no haría todo lo posible si de verdad se lo dicen para que se reparara cualquier situación que comprometiera la seguridad, no solo de los que van ahí, que él mismo sabe o sabía que eran personas muy importantes, comenzando por los artistas, políticos, empresarios, pero tu propia seguridad? Yo sé que ahora mismo, con este ruido y las redes sociales queriendo la cabeza de Antonio Espaillá y queriendo que responda y el dolor de las personas afectadas no nos permite ver más allá. Pero la realidad es que si usted lo analiza objetivamente, tendría que ser una persona muy irresponsable para comprometer hasta su propia seguridad. Otro tema que él tocó y que se ha hablado mucho es, que los vecinos habían puesto muchísimas denuncias. Yo mismo me había preguntado, ¿pero denuncia de qué? Y resulta que él dice que era sí, denuncia de ruido, denuncia de los parqueos. Yo que represento también a bares y restaurantes, le puedo decir los problemas que normalmente los vecinos tienen y es entendible. La música, él dice que se tomaron todas las medidas necesarias para que la música no saliera. La periodista le preguntó que si esa música no afectaba la estructura del inmueble. Él dijo que nadie le explicó, hasta donde él sabe, no afectaba la estructura del inmueble e incluso las bocinas estaban en las paredes y eran bocinas ligeras. Y el bajo, que es lo que suena quizá más fuerte, estaba siempre en el piso. Entonces, los vecinos han aprovechado, yo sé ahora, la coyuntura para decir, nosotros le hemos puesto muchísimas querellas, denuncias en la fiscalía, perdón, y nunca se hizo nada. Pero fueron denuncias sobre la estructura del inmueble. Yo no creo. Yo no creo, porque normalmente el vecino no anda metido en el negocio porque odia el negocio, por la música, por la persona que se le parquean a veces bloqueando la marquesina, etcétera, etcétera. Lo que sí es que Antonio Espaillá, según él, porque todo es según su versión de los hechos, tomaron todas las medidas necesarias para tranquilizar a los vecinos y según él todo ya estaba tranquilo. Pero nada de eso tenía que ver o tiene que ver necesariamente con una negligencia o imprudencia en cuanto a la estructura del inmueble. En cuanto a que hubo un incendio, él dijo que sí, que hubo un incendio hace muchos años atrás y que simplemente fue un rayo que le cayó
al área donde estaba la planta y que lo único que sufrieron fueron las plantas y que normalmente y que lo que pasó fue que los bomberos fueron y en menos de 30 minutos ya eso se estaba resuelto. No como se ha dicho por ahí, que la estructura sufrió con el fuego y que ellos no hicieron absolutamente nada o no repararon bien eso y que por eso quizá pudo haber desencadenado más adelante en la tragedia que ocurrió. También le preguntaron sobre las salidas de emergencia. No sé si ustedes han visto que han salido personas diciendo, incluso fotos, que las salidas de emergencia estaban clausuradas. Él dice que había 5 salidas de emergencia y que todas estaban habilitadas, según lo que le explicó a la periodista Edith Febles. Entonces, otro temita que él tocó fue el tema de sus empleados. Él dice que todos sus empleados directos estaban en la TCS, por lo tanto, y como estaban prestando un servicio, eso, ojo para ustedes, lo que se ilustran con este canal, se supone que como estaban prestando un servicio, riesgos laborales, va a tener que responder e indemnizar a las familias de esos empleados que estaban en la TCS. Si había algún empleado por tiempo indefinido o un empleado per se que no estaba en la TCS, pues ahí sí la empresa tendría que indemnizar directamente a los familiares. En caso contrario, pues será la ARL. Para eso tendrá la empresa que demostrar que estaba cotizando por el salario real, que no entró a la TCS en el momento correcto, etcétera, etcétera. También él decía que había empleados por día, es decir, que se buscan normalmente camareros que trabajan un día aquí, otro día allí, y que no eran empleados por tiempo indefinido. Recuerden que para que un empleado sea considerado como tal, tiene que estar, evidentemente, de manera continua, prestando el servicio, de manera exclusiva durante ese periodo de tiempo, prestando servicio para esa empresa. Es decir, si usted trabaja en un sitio en las mañanas, usted tiene que trabajar en esa empresa en las mañanas. No es que usted va un día, otro día va a otra empresa, otro día vuelve. Entonces, esas personas que trabajan así, serían lo que se llama un contrato de servicio. Usted va por un día y se le paga por eso. No hay una subordinación real, no hay una obligación de cumplir necesariamente un horario, etcétera, etcétera, sino que son empleados que van por simplemente ese día o varios días al mes. Ahora, él ha dicho que él ha estado en contacto con esas familias y que él las está apoyando económicamente. Entonces, Orlando, ¿pero por dónde es que se va esto? Tú me estás diciendo que no ves que nada es penal, ¿qué está sucediendo? Bueno, yo le dije desde el otro capítulo que yo entiendo que los seguros van a jugar un papel primordial aquí. Y les decía en el otro capítulo que yo dudaba mucho que un empresario de esa categoría, con un negocio de esa categoría, no tuviera seguro. Aunque él tocó el tema de manera muy leve y no quedó claro, sí dijo que había un seguro. Pero como que dejó entrever como que el seguro no implicaba o no incluía que se cayera el techo. Bueno, en un seguro tú puedes poner muchas cosas, pero no necesariamente tú tienes que ser tan específico. Ya en su momento se desvelará que si cubría el seguro. Él se habló que cubría terremotos, que cubría una serie de cosas, pero yo me imagino que cubría también cualquier tipo de daño que la propiedad causara. Si no, el trabajo de los abogados del seguro ahora evidentemente es librarse. Los seguros van a ser básicamente aliados de los demandantes porque de entrada el seguro no va a querer pagar todo ese dinero. Entonces el seguro, aunque en principio se va a vender como un aliado de la empresa del jet set, yo sé, porque conozco los abogados de seguro, y yo haría lo mismo si fuera abogado de seguro, que voy a jugar a tratar de quizás culpar al asegurado de que no tomó las medidas necesarias. Entonces, entiendo que quizás los demandantes, los querellantes, tengan en los abogados de seguro que les va a interesar también demostrar y salirse de cualquier póliza de que hubo una negligencia que ellos no podían controlar. Y así, mirando la eléctrica pequeña de los seguros, quizá el seguro salirse. Si no es así, pues los seguros van a tener que responder. No quisiera imaginar de cuánto es esa póliza, porque estamos hablando de muchas personas afectadas. Y si no es muy grande, pues lamentablemente quizás el dinero no sea lo suficiente para poder indemnizar a todo el mundo. Y como les he dicho, si no hay un elemento penal envuelto, Antonio Espaillat personalmente, sus demás bienes personales no van a responder por esta tragedia. Por más responsable que él sea, por más que él diga que él va a dar la cara, desde el punto de vista del derecho, recuerden siempre que una empresa es una empresa separada del patrimonio suyo. Y la empresa responde por lo que tiene que ver con la empresa. Usted responde por cualquier negligencia o imprudencia que usted puede demostrársele haber cometido y que en consecuencia haya ocurrido una catástrofe como esta. Ahora, señores,
Ustedes me dirán, ¿y qué tú crees, Orlando? ¿Él está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? Bueno, yo no sé si él está diciendo la verdad o la mentira. Ahora, yo lo que sí sé que él está muy bien asesorado y no creo que él haya dicho cosas en esa entrevista que luego se le puedan refutar. Porque si se la pueden refutar, entonces van a usar la misma entrevista como un medio de prueba para decir, bueno, pues en esta entrevista él dijo esto y miren la prueba de que eso no es así. Entonces, en cuanto a eso, creo que él dijo lo necesario para poder preservarse. Entiendo que él está intentando ser responsable hasta cierto punto y tratar de ver cómo en la opinión pública se le limpia su imagen, aunque yo eso lo veo bastante difícil. Para ir terminando, señores, se habló durante la semana de que el Ministerio Público había puesto en marcha una serie de acciones para que no pudieran mover los bienes de Antonio Espaillat. Mire, mis queridos amigos del Ministerio Público, según Antonio Espaillat dijo en la entrevista, eso es mentira. Y yo me alegro que sea mentira. Yo me alegro que sea mentira. Porque es que yo no me voy a cansar de decirles a ustedes que la seguridad jurídica, el debido proceso de ley, debemos respetarlo siempre, ya sea el más pobre o ya sea el más rico. Y lamentablemente, aunque suene cruel, la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público, que es un ente indivisible, no tiene la facultad para en un caso como este decir que tomarse la justicia por sus propias manos y decir, espérese, usted no puede mover este inmueble de su nombre, usted no puede vender estas acciones de esta compañía, espérese porque usted es posiblemente responsable de tal cosa. No. El Ministerio Público en ciertos casos pudiera hacerlo y es cuando se habla de lavado de activos y bajo ciertos requisitos. Entonces, el hecho de que el Ministerio Público hubiera hecho eso, si fue que lo hizo, aunque él lo desmintió, estaría violando todas las normas, violando el debido proceso. Y yo siempre les he dicho a ustedes que cuando nosotros queremos ver el otro caer, es muy bueno y aplaudimos que le violen todos sus derechos. Pero ustedes no se dan cuenta que cuando eso ocurre significa que un día pudiera ser tú el que esté de ese lado y pudiera ser a ti que se te estén violando tus derechos. Y no estoy hablando necesariamente de que se te caiga un techo y haya una catástrofe. En cualquier situación, si permitimos que el Ministerio Público viole un procedimiento, le estamos abriendo la puerta para que lo viole siempre. Y eso no debemos permitirlo. Para eso están las instituciones, para eso están los tribunales, para eso está el debido proceso. Si no cumplimos con el debido proceso, despidámonos. Porque mañana, hoy es Antonio Espaillat, mañana eres tú, y ¿sabes qué? A nadie le va a importar. Porque la gente solamente quiere, como siempre he dicho, ver la cabeza de alguien rodar sin analizar el derecho a profundidad. Entonces, al pan pan y al vino vino. El Ministerio Público no puede indisponer los bienes de ese señor en este tipo de casos porque no hay absolutamente nada que pueda apuntar hacia un lavado de activos. Entonces, el Ministerio Público no es un ente creado para indisponer bienes para que una persona tenga que responder. ¿Por qué? Porque si a eso vamos, entonces todos vamos a ir, cada vez que vayamos a demandar a alguien, vamos a ir al Ministerio Público, en vez de ir a los tribunales, que son los competentes. Usted puede solicitar trabar medidas conservatorias si usted tiene la prueba de que alguien que pudiera ser responsable civilmente a favor de usted, usted puede ir a un tribunal, que es el tribunal de primera instancia en materia civil, y solicitar la medida que usted quiera conservatoria. Hay otras medidas también en materia penal que pudieran solicitarse. Entonces, usted solicita eso y es un juez que evalúa y dice, ok, perfecto. Yo entiendo que sí, autorizo a trabar medidas conservatorias, es decir, embargo retentivo a las cuentas, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, yo no veo que ningún juez pueda dar eso, salvo que sea quizá contra la empresa. Entonces, así como critico que no debe el Ministerio Público indisponer los bienes de Antonio Espaillat sin una orden judicial, sin un proceso detrás, así mismo critico el circo mediático que le armaron a un joven que de muy mala manera, porque eso no se hace, se hizo pasar por rescatista, fue a programas de televisión y habló
y dijo que él salvó, que él ayudó a sacar a una presentadora de televisión. Señores, y le armaron un expediente penal. Y le conocieron medida de coerción. Y le impusieron medida de coerción. Yo quisiera saber cuál es el delito penal. Si el delito penal es, si ahora en el Código Penal tenemos, o en alguna ley especial, un delito que se llame falso héroe. Ahora, alguien me dijo, bueno, documentos falsos. Bueno, si él presentó documentos falsos de que él pertenece a la defensa civil, otra, esos son otros 500. Tampoco para conocer la medida de coerción, vamos a ser sinceros. Pero uso de documentos falsos pudiera ser, pero no lo he visto el caso. Quizás estafa, porque hay medios aquí que pagan por dar una entrevista, para que le den una entrevista. Entonces, si él fue al medio y cobró un dinero para él dar esa entrevista, bueno, pues me imagino que por ahí quizá pudiera andar el asunto. Pero que expliquen bien las cosas. No simplemente decir, por ser un héroe, por fingir ser un héroe, le estamos conociendo un proceso penal. No, no debemos seguir festinando los procesos penales, ni debemos seguir violando los derechos de los ciudadanos. Y para finalizar, señores, sabemos que este caso va para largo. Sabemos que va a haber mucha acción en los tribunales. Me imagino que la que va más a proliferar va a ser la penal, porque como yo les he dicho siempre, lo penal mete más miedo. Lo penal mantiene a la persona envuelta en el proceso. En materia civil usted la demanda y esa persona manda a sus abogados y no tiene que verle la cara a un tribunal nunca. En materia penal, usted tiene que ir al tribunal, sentarse en el banquillo de los acusados, ir a la fiscalía y estar presente en todos los trámites del proceso. No sé qué hará la defensa de Antonio Espaillá. En mi humilde opinión, si yo fuera parte de su defensa, evidentemente que haría lo que está haciendo. Primero salía a dar declaraciones que no lo impliquen, al contrario, que traten de no dirigir hacia él como persona física la responsabilidad, sino hacia la empresa. Y en segundo lugar, evidentemente, como lo ha hecho, dar la cara, decir que lo lamenta mucho, pero todos sabemos que en los tribunales, al final, la defensa va a ser culpar a la empresa, en tal caso, y tratar de desvincular la persona física de Antonio Espaillá de lo que ha ocurrido, indicando que él no tenía conocimiento en ningún momento de que ese inmueble sufría de algún vicio o de alguna situación que ponía en riesgo no solo la seguridad de todas las personas, 500 y pico de personas que dijo él habían estimada que estaban ahí ese día, sino su propia seguridad y la de su familia. Déjame en los comentarios qué crees si llegaste hasta aquí sobre este caso. ¿Entiendes que Antonio Espaillá debiera ser responsable de conformidad a lo que yo te he explicado? ¿Entiendes que las leyes debieran modificarse y quizá por una negligencia, por lo menos acogerse sin circunstancias agravantes? Déjame saber todo en los comentarios, porque sabe que nos nutrimos de toda esa información y al final cada cabeza es un mundo y yo aquí simplemente trato de traerles el derecho de manera llana y sencilla, como si tú fueras un niño de 5 años, para que seas tú que analices y pienses si aplica o no determinada norma jurídica. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.